nos vamos a, como ayer. Quedó una compañera, sí, pero vamos. Okay. Gracias. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yufel Carolina, de Código Libre. Señor presidente, parece que el legislativo de Morena está un poco descoordinado porque aparentemente se precipita a decir que va con el plan C, incluida la reforma judicial, y eso alteró los mercados y subió algo el peso. ¿Qué llama hace usted al respecto? Mire, es algo normal. Debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro país está muy sólida. Tenemos una economía fuerte. Hace 2 o 3 días se dieron a conocer datos sobre remesas y hubo un incremento del 8%. Este año vamos a recibir alrededor de 65,000 millones de dólares de remesas, lo cual le agradecemos mucho, 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 mucho a nuestros paisanos migrantes, que envían todo este apoyo a sus familiares en México. Pero también ayer se dio a conocer que se redujo la pobreza en lo que tiene que ver con ingresos de trabajadores. Ya se sabe que México es, creo que, el segundo país con menos desempleo en el mundo. Es de los países en donde más se ha incrementado el salario. El mes pasado hubo récord en exportaciones de México a Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Entonces, es natural, normal, que se den pues estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda. De todas formas, ayer siguió siendo el peso durante los últimos tiempos la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. O sea, porque llegó en la pandemia a 25 pesos y ayer ni siquiera llegó a 18. Estamos hablando de 7 pesos menos. Claro que ya nos estábamos acostumbrando a 16.60. Dice, bueno, ¿qué pasa? Pues es lo que tiene que ver con los mercados, pero ni siquiera es algo general. Es porque hubieron elecciones. Si ustedes hacen una revisión, al día siguiente de que nosotros triunfamos en el 18,
se subió el dólar. Yo creo que entonces fue cuando dijo el experto de Chumel que había que comprar dolaritos y metió un lío a mucha gente que le hicieron caso. Pero sí hubo ese movimiento. Es más, el lunes igual subió el dólar con relación al peso. Y todavía no se sabía bien lo de la mayoría calificada. Porque quiero aclararles que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien. Es hasta vergonzoso, pero hay ministros que son como empleados de las grandes corporaciones o de los magnates, empleados. Por eso el Poder Judicial, en vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el Estado de Derecho, se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. No lo olviden eso, porque si no nos vamos a quedar en el tiempo en que nos engañaban de que el ratero era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba un cilindro de gas, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los ladrones, traficantes de influencia, políticos corruptos, ni siquiera perdían su respetabilidad. En algunos casos, y eso no les funcionó, porque la mayor riqueza heredada de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México, es la honestidad de nuestro pueblo. Pero se quiso corromper, siempre se ha querido corromper a todo el pueblo y no ha podido, porque somos herederos de grandes civilizaciones en donde no había codicia. Y esos valores, esas reservas de valores se han mantenido, han resistido
una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Pero ¿cómo han intentado? Bueno, desde que nos invadieron. ¿Por qué nos invaden? ¿Qué era lo que los volvía locos a los invasores? El oro. Decían, nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Y no olvidemos, aunque se esté repitiendo, lo que les dijo Hidalgo cuando lo estaban juzgando. A ustedes, oligarcas, lo único que les interesa es el dinero. Su Dios es el dinero. Pero no era así. El México prehispánico, y nos trasladaron esos valores de honestidad, de fraternidad, de vocación por el trabajo. Y eso es lo que protege a México, eso es lo que nos da mucha fuerza. Entonces, no pudieron con el dicho de que quien no tranza no avanza, no pudieron manteniendo silencio acerca del principal problema de México, sobre todo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, el problema de la corrupción. Nadie hablaba de eso cuando se dedicaron a saquear a México. Entonces, todavía eso existe y el pueblo quiere cambios. Está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública. Eso fue lo que se manifestó el domingo y se alarman los que se sentían dueños de México. ¿Cómo se va a reformar el Poder Judicial? ¿Y mis jueces? ¿Y mis magistrados? ¿Y mis ministros? ¿Y ahora quién me va a ayudar en mis tranzas? No estoy generalizando, porque hay muchos jueces, muchos magistrados, muchos ministros, no muchos, pero sí. Hay gente íntegra, honesta. Ahora, ¿a qué le tienen miedo? ¿A que el pueblo elija a los jueces? ¿A que el pueblo elija a los magistrados? ¿A que el pueblo elija a los ministros? El que nada debe, nada teme. ¿Que no nos conviene a todos los mexicanos que tengamos un poder judicial íntegro, con jueces, magistrados, ministros incorruptibles, que estén al servicio del pueblo y no de particulares? Que no queremos que se establezca un auténtico Estado de Derecho
y no un estado de chueco. Bueno, esto le conviene hasta los de arriba, hasta estos que supuestamente están nerviosos, nada más que son muy conservadores, muy cuadrados. Nos conviene a todos, porque el país está progresando, entre otras cosas, porque no se permite la corrupción. Y si hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo. Y de manera ordenada, sin autoritarismos, que se convoque a todos a hablar sobre el tema ya desde ahora. De hecho, el sindicato quiere participar en esto. Sí, yo celebro. Preocupados y quieren estar en Yo celebro esa actitud del sindicato del Poder Judicial. Me gustó mucho la declaración, porque dicen, estamos de acuerdo en que se reforme el Poder Judicial y queremos ser tomados en cuenta, queremos que se garantice que no se nos van a afectar nuestros derechos laborales. Pues claro que no se les van a afectar sus derechos laborales, pero si ellos participan, pues se van a dar cuenta de cuál es el propósito de la reforma. Explicaba yo que Zedillo lo que hizo fue desconoció al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte. O sea, los quitó a todos y les dio su compensación. Y él puso. Y no resolvió nada. Acuérdense que Zedillo fue el que le entregó, y ahora lo puedo decir, a los dirigentes del PAN al señor, que no tengo nada contra él, no es nada personal, pero es un importante personaje público, Diego Fernández de Ceballos. Ese grupo recibió la Procuraduría General de la República con Zedillo. Lozano Gracia fue el procurador y era ese grupo, fue una concesión, pero pues no se avanzó. Creo que en ese tiempo fue lo de la señora que le llamaban la Paca. Lo que pasa que sí, no, ya eso ya. Sí, sería bueno que se refrescara todo eso para los jóvenes, que no, ya. Cuando pasó no se movieron los mercados, cuando cambió el Poder Judicial. No se acuerdan, pero luego nosotros quisimos, ¿no?, después del sometimiento al Ejecutivo vergonzoso del Poder Judicial, de los ministros de la Corte, cuando imponen las llamadas reformas estructurales,
la reforma energética. La Constitución establece que se puede solicitar una consulta ciudadana en estos casos con un número determinado de firmas. Me acuerdo que reunimos, porque estábamos en contra de la privatización del petróleo, reunimos como 3 millones de firmas. Ya estaban de acuerdo el Ejecutivo y el Poder Judicial de que nos iban a batear. Es más, para que no se pensara que éramos ingenuos, yo antes lo escribí, les mandé una carta a los ministros de entonces, por ahí debe estar, porque ya se habían puesto de acuerdo. Entonces resuelven que no pueden consultar, no pueden autorizar la consulta, porque las consultas solo aplican si no afectan los ingresos del gobierno. Algo así, una coartada de ese tipo. Y rechazan. Bueno, yo traía esa preocupación. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? No voy a hacerlo de Zedillo. Vamos a que se reformen ellos mismos. Y aunque es piramidal, porque son jueces, magistrados y ministros, pues pensé, como la ley lo permite y el presidente puede enviar ternas para la sustitución de ministros que se van jubilando, me tocaban creo que 3 o 4. Les voy a cuidar bien y con 1 o 2 más, ya de los 11, podemos tener 6 ministros rectos, íntegros, y que a partir de eso se inicie ellos mismos una reforma hacia abajo. Pues fracasé, porque los que propuse, de 4 que salieron, 2 se fueron con el bloque conservador a seguir sirviendo a la mafia del poder. Entonces, ya hemos visto, tenemos muchísimos elementos, vamos a decir, hace falta la reforma. Vemos como los jueces que dan libertad a delincuentes y ordenan que se les libere en un plazo no mayor de 24 horas. Y llega el aviso al reclusorio el sábado en la madrugada. Estamos hablando de personajes temibles. Ya no da tiempo, aunque hay por eso
una especie de guardia permanente para ver si llega un oficio de esos, que se busque rápido, si no hay otra orden de aprehensión por otras razones, por otras causas, por otros delitos, pues ya no da tiempo. Pero no queda ahí. Resulta que un ministro o dos nulifican una ley aprobada en el Congreso, es decir, aprobada por la mayoría de los diputados y por la mayoría de los senadores. Y el bloque conservador, que declaró hace 2 años que no iban a aprobar nada de nosotros, como si nosotros estuviésemos promoviendo leyes en favor, como lo hacían ellos, de maleantes, de corruptos, porque todas las propuestas que hemos hecho de reforma de leyes y de nuevas leyes es para apoyar al pueblo, como la eléctrica y otras. Un ministro, 2, cancelan la ley aprobada por un poder autónomo, independiente y democrático, claro, porque fue electo. Bueno, entonces ante eso, ¿qué se hace? Pues vamos a que el pueblo sea el que decida, que elija. No quiere decir que ya con eso se resuelve, ¿no?, mágicamente el problema, porque es complejo. Fueron 36 años de política de pillaje, en donde hasta en las mismas universidades lo que se enseñó fue únicamente lo relacionado con el materialismo, con el egoísmo y con esta idea de que había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Yo les he platicado todas las leyes, reglamentos para nombrar en un cargo a un abogado, se pide, revisen, 5 o 10 años de experiencia. Cada vez que podemos quitamos eso. Porque imagínense un abogado con 5 o 10 años de experiencia. Ya perdió, si no es un hombre de principios, que los hay, una mujer de principios, no, pues ya perdió todo su interés por impartir justicia. Y si no se pone ese requisito, pues puede estar saliendo de la escuela ilusionado de que va a impartir justicia, un joven, una joven abogada, un joven abogado, y refresca las instituciones de impartición de justicia.
con su actuación, porque no está todavía echado a perder. Por eso, aunque no es fácil, sí va a ayudar el que el pueblo elija. Y esto no significa que no puedan ser electos muchos de los que están. No es decir, tú eres juez, tú eres magistrado, tú eres ministro, tú no puedes participar. No, que participen. Y que se busque un mecanismo, ya nosotros estamos haciendo una propuesta, para que el Poder Judicial presente sus candidatos, mujeres y hombres, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pero se puede abrir para que las escuelas de derecho, los colegios de abogados presenten, y que, bueno, van a ser muchos para elegir ministros. Pues sí, pero si salen 50, pues se escoge, la gente vota. Y el que saque más, y se busca que sean hombres y mujeres, y desde luego requisitos, pues, tienen que ser abogados. Y es un ejercicio de reforma que podría ayudarnos mucho a limpiar la corrupción en el Poder Judicial. Sí, porque ya debería de empezar a hablarse, y que no estén pensando. Primero, un consejo a los promotores del nerviosismo. Porque no es mano invisible del mercado. Presidente, y que le piensen, porque es conveniente para el país. Que no olviden que si nos ha ido bien, si les ha ido bien a ellos, es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes. No hay expropiaciones, no se actúa de manera autoritaria. Acaban de haber elecciones, las más limpias y libres en la historia. Y que todas estas reformas son en beneficio de nuestro país y de todos los mexicanos, incluidos ellos. Lo que pasa es que son muy elementales.
Es increíble. Piensan que porque están leyendo columnas de financieros, de periodistas más que nada, no de financieros, ya con eso. Les voy a contar algo. Cuando estaba la transición hace 6 años, ya habían negociado con el equipo del presidente Trump, estaba el presidente Peña, su equipo o los equipos ya habían negociado un capítulo del tratado en donde se comprometía el petróleo de México. Y nosotros estábamos ya en la presidencia electa como observadores, pero a nosotros nos iba a tocar la aprobación en el Senado y teníamos mayoría. Bueno, se tiene la mayoría. No como ahora que casi se va a tener la mayoría calificada, que eso también es otra cosa, ¿no? Que los tiene preocupados. ¿Cómo si se fuese a utilizar esa mayoría calificada, ¿no?, para cometer injusticias, para robar, para saquear, como lo hicieron ellos? Bueno, el caso es que había un capítulo como de 50, 60, 80 páginas en donde se entregaba el petróleo de manera diplomática. Nuestro petróleo. Y cuando me informaron, dije no, esto no. Y se rompieron las negociaciones. Como pensaban que me iban a convencer, pues se quedó todo en silencio. Y qué bueno que hubo prudencia. Pasó una semana y desesperado. Y la amenaza, el chantaje. Va a haber fuga de capital, va a haber devaluación, viene una crisis tremenda. Sí se sabe que están rotas las pláticas para el tratado. Dicho en lo alto. Y me buscaban para eso. Hasta los más cercanos a nosotros. Porque ya se habían acostumbrado a eso. Cuidadito, no te metas. Porque si no, hay crisis. Bueno, ¿y dónde queda la justicia? ¿Y dónde queda la honestidad? ¿Y dónde queda la libertad y el Estado de Derecho? ¿Y la soberanía? ¿Dónde queda eso? ¿Qué pasó? Nadie quería informarle al presidente Trump que estaban rotas las relaciones. O sea que no había ya negociación sobre el tratado. Hasta que el representante, por cierto, una gente muy inteligente,
del grupo de los negociadores de Estados Unidos, que siempre ha sido un buen político profesional en la construcción, creación, elaboración de acuerdos y de tratados, porque nosotros teníamos también a un buen internacionalista, especialista en cuestiones comerciales, Jesús Seade, que es nuestro embajador en China ahora. Y ya se conocían los dos porque habían participado en otra negociación. Eso nos ayudó también mucho. Pero bueno, este señor fue el que le informó al presidente Trump. Le dijo, pues, está así, no avanzamos, están rotas las relaciones. Yo tenía más presiones del gobierno anterior, de los altos servidores públicos, que de Estados Unidos, porque no había más que ruptura, pero acá era presión y presión. Y dice el presidente de ese entonces, Trump, ¿y qué quiere AMLO? Ya le llevaba esto. Era así una tarjeta. Está bien. Está bien. Y ustedes ven el capítulo del tratado y es esa tarjeta. Son 2 párrafos. Y las 60 cuartillas para afuera, que ya habían negociado. ¿Y qué problema tuvimos nosotros, pero también qué problemas tuvieron en Estados Unidos? Nada, nada. Porque muchas veces es por cuestiones ideológicas y estos asuntos, la política tiene más que ver con el juicio práctico. Entonces, explico esto para que nadie esté pensando que las reformas al Poder Judicial van a perjudicar. No, al contrario, es para que se imparta justicia en México, para seguir combatiendo la corrupción, para que el país no sea un país de unos cuantos, que haya una auténtica democracia y no es ninguna imposición. ¿Quién va a decidir? El pueblo. Y que no me vengan con el cuento de que el pueblo no sabe de esto. ¿Cómo no? El pueblo es sabio. Sabe muy bien. Además, ¿cómo se prepara una consulta o una elección de jueces, de magistrados nuevos? Pues primero se lanza una convocatoria,
se definen las reglas, que todos participen, todos. Claro, tienen que haber reglas básicas. Esto que hablamos, pues, tiene que ser un abogado, una abogada. No hace falta, maestría ni doctorado, no, licenciatura, porque hasta ahí. Claro que si tienen maestría y tienen doctorado, pues mejor, ¿no? Digo, para el requisito, pero licenciatura. Y no poner candados. Si acaso sería resolver lo del número, porque puede ser que sean muchos, ¿no? Pero eso también se podría resolver hasta con un proceso de insaculación. O sea, pues se pueden inscribir 500 para ser ministros, ¿sí? Y en un proceso de insaculación salen, qué sé yo, 100, y se cuida de que 50 hombres, 50 mujeres, pero todos tienen derecho a inscribirse. Y ya cuando se defina, pues ya se hacen las boletas, una sábana, ahí están todos los nombres. Y, pero antes, un mes, 2 meses, 3 meses, hasta aquí prestamos la mañanera. Que vengan, soy abogada, me formé en esta escuela, soy de este pueblo, estoy trabajando de juez, y no tengo nada de qué avergonzarme porque he actuado con rectitud y estos son mis casos que he resuelto y los he resuelto por esto. Y ya la gente va a decir, sí, pero no dijiste esto, no dijiste esto, no dijiste esto. Todos al escrutinio público. Y otros, estudié Derecho en la UNAM, estudié Derecho en la Libre Derecho, estudié en la Universidad de Nuevo León, estudié en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, estudié en todas las universidades. O llevo ya tanto tiempo trabajando en el Poder Judicial y se logra un acuerdo con los canales del sistema de comunicación del Estado, los públicos que estén, creo que hasta la Suprema Corte tiene un canal, ¿no? Bueno, la Corte y el Poder Judicial tienen su canal. Sí, ahí. Y se enteran una campaña, quiénes son, y se da un tiempo y ya luego se vota y ya se decide cuándo se da el cambio. O sea, porque pues, tiene que haber un proceso de transición, pero hay que hacerlo. También que no se olvide que durante mucho tiempo
se elegía a los integrantes del Poder Judicial, a los ministros de la Corte, eran magistrados, pero eran electos. Por eso, cuando fallecía o renunciaba el presidente, quien lo sustituía era el presidente de la Corte. Tiene un origen popular, porque era electo. Cuando fallece el presidente Juárez, el que llega en sustitución es el presidente de la Corte, Sebastián Lerdo de Tejada. Pero había elecciones. En la democracia original de Estados Unidos hay un libro que se llama, lo recomiendo, La democracia en América, de Alex Tocqueville. Se habla de cómo se fundó Estados Unidos y cómo fueron creando sus poderes a partir de la democracia. Todavía hay lugares en Estados Unidos en donde, si se va a podar un árbol de un parque, los vecinos se reúnen y tienen que consultar. Se vota. Y eso viene desde la fundación de Estados Unidos. Si esto va a mantener nerviosismo en los mercados, puede generar un impacto. Es que la justicia está por encima de los mercados. O sea, es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia. O cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud. Presidente, ya... O sea, son cosas de definición. Más, ¿sí? La gente quiere eso. Yo entiendo, ¿no?, que las cúpulas, pues, de manera irracional, y diría convenenciera, porque podría usar hasta otra palabra más fuerte, pero no piensan en el país, a veces se obnubilan, una especie de ceguera. Y ahí los veo, ¿no? Porque como aquí vienen a informarme de todo el país, y es un buen mirador, ahí los estoy viendo. Todo lo que hacen. Porque no es espontáneo. Yo nada más le digo a la gente, sobre todo a los de clase media, no vayan a hacer caso. Sí, a gente inexperta, estos que, como ya no los voy a mencionar, pero los que recomendaron hay que comprar los dolaritos, porque les va a ir mal. O sea, la economía de México está muy fuerte. No, ¿por qué se ocultan las cosas? ¿Por qué se van a ocultar? Sí, yo envié un paquete de iniciativas del día
5 de febrero, aniversario de la Constitución del 17. Y ahí va esa iniciativa. Y además, siempre estamos hablando de que hace falta hacer reformas a la Constitución y que la actitud de los conservadores y de sus achichincles en el Congreso ha sido votar todo en contra, pero lo mismo en la Corte. Pues es de dominio público, hasta me querían censurar, ¿no se acuerdan? Cuando presenté todas las iniciativas, a ver si mañana no, porque es sábado, pero el lunes vamos a recordar el discurso del 5 de febrero, y ahí está explicado. Y no pasa nada. La otra cuestión, dice, es que hay sobrerepresentación, hay que apegarse a lo que establece la Constitución. Y ya, ¿quiénes hicieron esa reforma? Ya, sí. Ahora las desconocen. Es de veras el mundo al revés. Yo espero pues que esto se vaya resolviendo, va muy bien, vamos muy bien, y donde hay problemas de que tengan algunas dudas, existe la posibilidad de contar los votos, voto por voto, casilla por casilla. Me llena de satisfacción eso, porque y no le hace que lleve tiempo.